Muy bien, estamos ya en noviembre, penúltimo año del 2018 y ya usted sabe qué ha dado fruto y qué no. Y algunos decían en enero, bueno, 2018 este sí va a ser mi año. De las promesas que tengo desde el 2014 las voy a cumplir en este año. Ahora sí, este es mi año. Pues madre, que se tenga todo el mundo porque voy a cumplir con todo lo que me he propuesto. Y bueno, ya es noviembre y muchos no, lo de adelgazar, lo del ahorro, lo de voy a aprender inglés, todo se cayó. ¿Por qué? Porque no comenzamos y en algunos casos no permanecieron, no se mantuvieron en la dinámica o el hábito que querían completar en este año. Y bueno, somos seres humanos y tenemos muchas buenas ideas, pero la mayoría ni siquiera comienza con eso. Entonces, el voy a servir, este año voy a orar más, voy a leer la Biblia completa este año y nada de eso sucede. Y muchos ni siquiera comienzan y postergan una y otra vez, pero no sucede. Y el otro porcentaje que sí comienza, y sí comenzamos, pero pasan los días y pasan las semanas y Dios mío, es que es difícil semana tras semana mantener el hábito. Entonces quizá a principio de mes lo logran, pero ya al final, Dios mío, ya fallo una vez, ya fallo dos veces y no. Entonces nos desanimamos. Entonces ahorrar, como ya, no, pues tengo estos gastos extra, no, es complicado. Aprender inglés, Dios mío, yo no sabía que había que ver tantos videos y escuchar tanta música, yo no tengo tiempo. Quiero servir, no sabía que eso implicaba tantas cosas, Dios mío bendito. Orar y leer la Biblia, no, es que por la mañana, es que para madrugar. Y por la noche, pero es que llego tan cansado que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a permanecer en ese hábito? Y entonces como fallamos, pues nada, nos damos al dolor y no, pues ya el otro año o el próximo mes, pero postergamos y no comenzamos con nada. Y eso también nos pasa a nosotros como discípulos. A veces decimos, Señor, estoy muy bien y nunca te voy a dejar, nunca te abandonaré. Hay momentos donde nos sentimos que estamos en la cúspide de nuestra comunión con Dios y todo marcha muy bien. Pero también hay momentos donde pensamos, estoy tan cansado, quiero tirar la toalla. Y aunque no se lo decimos a nadie más, a veces pensamos, no, el evangelio definitivamente no es para mí. Esto de ser cristiano es más complicado de lo que pensé. Seguir a Jesús implica mucho. Y nos cansamos y empezamos a pensar muchas cosas. Y aún después de escuchar muchas predicaciones, así como la predicación de Henry el domingo, donde escuchábamos, el Señor es nuestro descanso, el Señor es nuestro reposo. Así, escuchando esas palabras pastorales, aún así decimos, no soy capaz. Permanecer, qué difícil, qué complicado es ser discípulo de Cristo. Entonces, ya no disfrutamos el evangelio, ya no disfrutamos la palabra, parece que todo se vuelve difícil, a veces hasta estamos ofendidos con Dios, Señor, ¿pero por qué? Y estamos tan cansados y estamos tan agobiados aún con la vida cristiana que decimos, mejor me hago a un lado, mejor me voy. Y es posible que usted en algún momento haya tenido ese pensamiento, quizás se lo haya expresado a alguien más. Pero sabe, eso mismo sucedió con unos discípulos de Jesús. En un momento de su ministerio, Jesús sufrió el abandono de la mayoría de sus discípulos, de la mayoría. Personas que caminaron con Jesús, que lo vieron hacer milagros, que le escucharon las más extraordinarias parábolas, que vieron los milagros más increíbles. Ahí estaban ellos. No eran solamente algunas personas que escuchaban, no, eran discípulos, es decir, que lo seguían, caminaban con él. Y para llegar al texto que quiero compartir en esta noche con ustedes, permítame hacer un breve recuento de lo que sucede antes de ese texto. Resulta que en un momento, quizá usted lo ha escuchado,
Jesús multiplica los panes y los peces. Miles de personas que son alimentadas por Jesús. Él las ve, le dice a los discípulos: muchachos, vamos a alimentarlos. Sucede el milagro, todos comen, aún sobra comida. Y esto es increíble. Y a partir de ese momento menciona la palabra que muchas personas se unieron a Jesús y empezaron a seguirlo a causa del milagro. Después de eso, Jesús sale y se van los discípulos también, y resulta que esa noche se van en la barca. Esa noche es donde la barca parece que se va a voltear porque es una tormenta increíble, y Jesús aparece caminando sobre el agua. Les dice: muchachos, tranquilos, no es un fantasma, soy yo, no se preocupen. Y Jesús calma la tormenta y llegan al otro lado, llegan a Capernaum. Y cuando llegan al otro lado, resulta que esas personas que experimentaron ese milagro están buscando a Jesús. Están buscándolo y lo encuentran en Capernaum. Y allí, cuando lo encuentran, le dicen: Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús les dice una palabra muy fuerte a ellos y les dice: muchachos, ustedes solo me buscan por la comida. Ustedes solo me están buscando por la comida. Es más, ni siquiera por las señales milagrosas, les dice Jesús, sino por la comida que les he dado a ustedes. Y estos discípulos empezaron a escuchar a Jesús, porque aquí el Señor empieza a decir una de las predicaciones más increíbles, y dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida para ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Yo soy el que da vida a ustedes. Y ellos comienzan a preguntarse: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí, yo soy el pan que descendió del cielo y yo soy el que ustedes necesitan. Y empiezan a preguntarse: pero ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a creer esta verdad tan difícil? Señor, ¿cómo es esto? Y resulta que esos discípulos empiezan a murmurar. Y ahí es donde quiero llegar, al texto de Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, en la versión NBI, y dice: al escucharlo, es decir, cuando escucharon acerca del pan de vida y toda esta predicación, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, ¿quiénes? Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: muchachos, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. ¿Cuál es el auditorio de Jesús en esta parte? Son discípulos. Son discípulos. Es decir, hombres que ya estaban caminando con Él. Ya tenían un tiempo con Jesús. Y de este auditorio hubo una división entre quienes se fueron, quienes se marcharon, quienes le dieron la espalda hasta acá, se fueron. Pero otro remanente, un grupo más pequeño, ese grupo pequeño que permaneció. Y a ese grupo pequeño Jesús también les dice: venga muchachos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Quieren irse ustedes también? Y sobre la respuesta que da Pedro es de lo que quiero compartir en esta noche. El título de esta predicación es Discípulos que permanecen.
Y esto lo vemos hoy dentro de la iglesia, pero esto no es un señalamiento a quienes se han ido. Esto no es un señalamiento a quienes ya no están. Esto es una autoevaluación que tenemos que hacernos. Quienes estamos hoy, quienes entendemos. Por eso es que la palabra de esta noche es para nosotros. Es para usted, es para mí. No es para pensar, claro, con razón se fue aquel. Claro, con razón ya no está. No. Miremos hacia adentro y que sea la palabra que nos muestre. Características de los discípulos que permanecen. Y encuentro 3. La primera es discípulos que están conectados. Conectados. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Y 2 cosas esenciales que dice Pedro aquí. Señor, eso indica, ¿quién es el que manda? Tú. ¿Quién es el mayor aquí? Tú. No soy yo. Señor, eres tú. Señor. Y hace una pregunta, ¿a quién iremos? Es decir, si ya no estamos contigo, ¿qué vamos a hacer? Es decir, tú eres el camino. Eres tú. ¿Qué vamos a hacer lejos de ti? Pero sabe, esto no lo dice cualquier persona. Solo alguien que está cerca a Jesús puede decir eso de Él. Solo alguien que está cerca a Jesús, quien está conectado con Cristo, puede hacer tal declaración. Porque los discípulos que habían abandonado a Jesús solo se conectaban por momentos, por raticos. Los 12 experimentaban la mayor cantidad de tiempo con Jesús y estaban con Él. Los otros discípulos pasaron algunas ocasiones hasta que se fueron. Se conectaban y se desconectaban. Algo así como lo que sucede con nosotros muchas veces. Por un tiempo estoy conectado, me siento bien, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, me estoy congregando, estoy fiel, estoy en el grupo de conexión, sirvo. Pasó un tiempo, no quiero ir, no quiero leer, no quiero estar, qué pereza. Y saco muchas excusas. Pero vuelve otro tiempo después, ahora sí, Señor, ahora sí, de verdad, de nuevo empiezo a orar, pero me desanimé más rápido. Qué pereza, qué pereza. Y volvemos en ese juego. Y sabe, no es posible intentar ser discípulos y permanecer si estamos distantes a Jesús. No es posible ser discípulo si usted está lejos. No es posible decir, yo soy discípulo de Jesús, pero estar a una distancia de Él. No es posible, y mucho menos permanecer. ¿Sabe? Si nosotros no estamos conectados diariamente con Cristo, lo que va a suceder es que en algún momento usted y yo vamos a querer salir. Vamos a querer irnos. Así como aquellos discípulos. Y no parece obvio. Hombre, pues yo quiero permanecer, pues estoy conectado con Jesús. Parece obvio. Pero aunque parece obvio, muchos discípulos hoy no quieren estar conectados ni con Jesús ni con la iglesia. Yo soy cristiano, yo soy discípulo, pero vivo mi fe a mi manera y no mantengo conectado de la fuente, que es Él. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos cerca o no lo estamos? Evalúe su propia vida. Piense por un momento, en este instante, usted tiene en cuenta a Cristo. Es Dios el más importante en su trabajo, en su casa, en su vida emocional, en su ministerio. ¿Es Él el fundamento de sus decisiones en su vida diaria o no lo es? Porque no es solamente, es que yo voy a la iglesia cada 8 días y por eso yo estoy conectado. No, Cristo hace parte de nuestra vida todos los días. Él es el más importante. Y una frase que mencionaba Alex San Pedro y se mencionaba en reacción, y es esta: el Dios que tenemos determina la manera en que vivimos.
Porque si Dios es mi Dios, entonces determina lo que yo hago, todo lo que yo soy, todo lo que yo pongo en práctica durante la semana. Estar conectado con Cristo no es encerrarme a orar 24/7 arrodillado y no voy a trabajar y no me encargo de mi casa y no hago mis cosas. No, estar conectado con Cristo es vivir toda mi vida, cada área de mi vida con Él. Todo lo que hago permeado por Él. Señor, ¿a quién iremos? Pedro sabía muy bien quién era su Señor. Pedro sabía muy bien que lejos de Jesús, nada podría hacer. Y si Jesús es solo el más importante, un miércoles en la noche y un domingo en la mañana, yo le invito, evalúe su vida. Evaluémonos a la luz de la palabra, porque esto significa que en algún momento dado, usted o yo podemos irnos, porque no estamos conectados. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Podemos llegar a pensar que lo mejor es abandonar a Cristo cuando estamos desconectados. Podemos llegar a pensar que la mejor opción es abandonar. Me cansé, voy a volverme atrás. Y ese término de que ellos lo dejaron significa que ellos volvieron a su vida pasada. Esos discípulos que en algún momento estuvieron, se devolvieron, volvieron a su vida pasada. Y eso es lo que nos puede suceder y por eso debemos tener mucho cuidado. Ahora, una pregunta: ¿cómo vamos a abandonar al que tiene las palabras de vida, que es Jesús? Sería una locura, pero se vuelve una opción cuando me conecto, me desconecto, me conecto, me desconecto. Número 1, los discípulos que permanecen están conectados. Número 2, discípulos que creen. Y este término en el griego es la palabra pisteuo, que significa poner mi fe en o confiarle mi bien espiritual a Él. Y una encuesta que estuve leyendo esta semana es hecha aquí en Colombia, en personas adultas, en varias ciudades. Dice que aunque el 90% de las personas encuestadas dicen creer en Dios, ese porcentaje que dice ser cristiano, el 17% no cree en Cristo como Hijo de Dios y mucho menos que va a volver. Es decir, creen en Dios. Sí, hay un Dios. Sí, yo creo en Dios. Hay una fuerza superior. Sí. Pero no creen en Cristo como el Hijo de Dios. Y así como lo es una verdad hoy, lo era una verdad en ese tiempo. Personas que miraban a Jesús y estos discípulos pensaban que Jesús era un profeta grandísimo. Era un gran profeta, un gran maestro, pero cuando Él les dijo, es que yo descendí del cielo y yo soy el pan de vida, ellos dijeron, ¿cómo así? No, nosotros te vimos hacer milagros, eso está bien, excelente. Queremos ver más milagros. ¿Dónde desciende el pan? Queremos ver más, pero no creemos. Y ese es el problema que muestra el texto en el versículo 64. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Imagínense, discípulos que no creen en Jesús, pero los hay. Y esto significa entonces que aquellos hombres que estaban con Jesús tenían una idea equivocada de quién era Cristo. Aquellos pensaban que solo Jesús era aquel que les calmaba el hambre y ya se acabó, déjanos ir. Lo seguían en algunos momentos, en otros no. Decidían creer para algo, para esas señales milagrosas. Uy, no, pero creer es el pan de vida, no. Ahí no. Creen unas cosas, pero otras no.
Y podemos crear un Jesús falso si estamos distantes de su palabra. Podemos crear un Jesús falso a nuestra propia imagen, tal y como yo lo quiero. Un Jesús que es hecho a mi medida. Un Jesús que me permite algunas cosas que me gustan. Es un Jesús que yo mismo construyo, pero que no es verdad. Y es fácil creer en un Jesús que viene y me soluciona problemas. No, un Dios bombero, qué chévere, viene a mí cuando yo más lo necesito. Y es el Dios que me da carro, casa, beca, me viene a bendecir, me soluciona mis problemas, viene a darme todo lo que necesito y no me pide absolutamente nada. Pero sí, Jesús nos vino a dar vida abundante, es verdad. Pero también Mateo capítulo 16 versículo 24 dijo: el que quiera seguirme, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso también hace parte del evangelio. Y si yo creo en un Dios que bendice, yo también creo en un Dios que me pide, me transforma, me cambia. Un Dios que está conmigo, que me está hablando y me está diciendo: hey, no te puedes quedar aquí. Y el problema de muchos discípulos es la incredulidad. Esto es verdad. Hay muchos discípulos hoy en la iglesia que no creen. Y hay muchos discípulos también que aunque creen unas cosas, pero otras no. Yo decido qué creer. Cuando me hablan de este tema, Cuando me hablan de este tema, de este tema sí me gusta. Este sí me gusta, me encanta cuando el pastor habla de este tema. Pero de estos otros, no. Y debemos guardarnos de esto. Porque si construimos un Jesús a nuestra manera, un Dios a mi manera, ¿sabe? En un momento dado me voy a ir. Porque ese Jesús que yo construí no está de acuerdo. No encaja con el Dios de la Escritura. Porque es en la Escritura donde yo conozco a Dios, donde yo conozco a Cristo. Es aquí. No son otras ideas. Por lo tanto, yo necesito creer en el Dios de la Escritura. ¿Recuerda característica número 1? Discípulos que están conectados. Número 2, discípulos que creen. Y número 3, por la letra C para que se los memorice, conocen. Conectados, creen y conocen. Y para algunos sonará familiar la palabra ginosco, que decía Alex. Y sí, este término conocer es ginosco, del griego conocer profundamente, o también indica intimidad. Esa palabra ginosco, quienes escucharon la predicación de Alex San Pedro entienden un poco más acerca de esto. Y este conocer implica cercanía. En la palabra, también este texto, esta palabra también indica un encuentro íntimo de una pareja de esposos. Es decir, en una relación sexual, cuando es lo más íntimo y se conocen completamente. Y dice Pedro, es que nosotros hemos creído y conocemos y sabemos. Nosotros, ginosco, te conocemos profundamente, Señor. Hemos estado en intimidad contigo y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y como conocer implica cercanía, eso indica que los discípulos, aunque no lo conocían todo, porque a veces hacían preguntas y parecían como perdidos, Jesús les decía una palabra y decían, Señor, no entendemos, ¿nos podrías explicar? Y Jesús les explicaba. Pero ahí estaban en intimidad con Jesús, andaban con Él, comían con Él, iban a hacer vueltas, venga Pedro, venga yo y me haga esto, tenemos que hacer esto, hay que ir a pagar esto. Estaban con Él. Y eso es lo que usted y yo necesitamos.
Y esos discípulos, esos 11 que escucharon, porque Judas, aunque estaba ahí, no estaba cerca a Jesús. Esos 11 preguntaban cuando no entendían, pero permanecían allí. Ahí estaban con Jesús. Y este conocer nos lleva a pensar que así como en una relación que nosotros tenemos con alguien, cuando usted quiere conocer a una persona, usted le hace preguntas ¿o no? Claro. Venga, estoy interesado en saber, venga, ¿qué hace? ¿En dónde vive? Todo tipo de preguntas. Pero imagínese que usted va conociendo a esa persona y después de 6 meses y 1 año, usted le sigue preguntando, venga, ¿y dónde es que vive? Venga, ¿y usted qué es lo que hace? Venga, ¿y usted qué es lo que estudia? ¿No sonaría algo incoherente? ¿Por qué? Porque cuando conocemos a alguien, cada vez vamos ahondando más y más. Y ya las preguntas que se hacen son preguntas distintas. Son preguntas más profundas. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, porque está cerca a mí. Pero si no está cerca, voy a estar haciendo las mismas preguntas y diciendo lo mismo. Pero nosotros necesitamos comprender que con Cristo necesitamos intimidad. ¿Cómo yo conozco a Jesús de manera íntima? ¿Cómo lo hago? Bueno, esa es una tarea que usted y yo hacemos en oración, en la palabra. Solo usted y Él, nadie más. Esos tiempos donde usted abre su corazón y no importa el reloj, pero yo estoy ahí con Él. Señor, ¿qué quieres tú decirme? Señor, yo quiero conocerte más. ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Qué puedo conocer? Y yo creo que con esta ya varias veces que Dios nos ha repetido acerca de acercarnos, la oración, la intimidad, profundidad. Pero si esto no sucede, también estamos propensos en un momento a irnos. Si yo no conozco el Dios que tengo, si yo no conozco el Dios que adoro, que profeso al menos, si yo no lo conozco, en un momento me voy a ir. Porque todo el que conoce a Cristo se queda, permanece, porque Él tiene palabras de vida eterna. Lleves esta frase, conocer más a Cristo me lleva a estar en revelación progresiva. ¿Y qué es revelación progresiva? Es cada vez que yo me acerco a Jesús, algo diferente estoy conociendo. Algo diferente está sucediendo en mi ser interior. Cada vez que yo me acerco a la palabra, algo diferente está sucediendo, porque algo nuevo estoy descubriendo. Yo conozco a Dios hoy, pero no puede ser el mismo que yo conozco dentro de 1 año. Si yo hablo lo mismo en 1 año, significa me quedé corto. No lo estoy conociendo, porque Dios tiene mucho, mucho para revelarnos. Pero si ni siquiera hacemos el intento de acercarnos, si no creemos, si no nos conectamos, si no confiamos en Él, si no estamos en intimidad con Él, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Así que el desafío nuestro en esta noche no es pensar, claro, con razón se fue esta persona, claro, con razón ya no está. No, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Y si hoy digo que estoy, pero el día de mañana, me voy. Porque no estuve cerca. Y termino con esta frase. Somos discípulos que permaneceremos si estamos conectados, creemos y conocemos a Cristo. Vamos a permanecer. Estaremos más lejos de ese límite. Estoy que tiro la toalla, estoy cansado, estoy aburrido, no quiero más. Voy a abandonar mi fe, dejo la iglesia, dejo todo, estoy que no puedo más. Estaremos más lejos de ese límite y de esa decisión si nosotros colocamos nuestra mirada en Jesús.
si permanecemos conectados, si creemos lo que Él dice, de la manera en que Él habla en su palabra, y si yo me dispongo a conocerlo. Porque hoy es necesario entender esto. Dios está dispuesto a dejarse conocer. Él está dispuesto, y nosotros también necesitamos disponernos para conocerle. Esta es una palabra que necesitamos interiorizar y hacer una evaluación. Realmente, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con Él?